a este local que lleva el nombre de José Pepe de Lía, la sala Mario Benedetti de Vilariño del PIT-CNT, en un tiempo especial, este tiempo de homenaje a León Duarte y a Gerardo Gatti, fundadores de la unidad del movimiento sindical de la vieja CNT, porque no son solo memorias, sino ejemplo de construcción de futuro. Homenaje a León Duarte y Gerardo Gatti. Bueno, ustedes van a escuchar al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira, al ex rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arsena, a Néstor Duarte, hijo de León, a Brenda Pogliacini, militante estudiantil en aquella época, militante del PVP, compañera de militancia de Gerardo Gatti, a Luis Puig, también militante, hoy diputado nacional. Vamos a compartir con ustedes un texto de Daniel Gatti, que Daniel Gatti preparó especialmente para este homenaje, y por supuesto que saludamos la presencia aquí en el auditorio de Marta Casal, la compañera de Gerardo Gatti, de Hortensia Pereira, la compañera de León Duarte, de la familia de Duarte, de sus nietos. Agradecemos especialmente a ellos por llegar hasta aquí. Dice Daniel Gatti: primero que nada, pido disculpas por no estar allí, también por escribir estas pocas palabras en primera persona. Difícil hacerlo de otra manera, en estas cosas del querer. Unos días atrás, mi amigo y compañero de trabajo Samuel Blixen evocó en una nota corta y precisa la figura de Julio Marenales. La muerte de Julio Marenales, escribía Samuel, se reduce aún más a la expresión de aquel Uruguay que producía, como cosa natural, intelectuales excepcionales, políticos con principios, periodistas cultos, militantes solidarios, militares demócratas, revolucionarios coherentes, individuos íntegros. Supongo que a Marenales Blixen lo inscribiría entre los militantes solidarios, los revolucionarios coherentes, los militantes íntegros. Ya es enorme. Lo mismo haría yo con mi padre. De la integralidad podemos dar cuenta a la familia, los compañeros de militancia política y sindical, pueden dar cuenta incluso los enemigos, esos milicos que se sorprendían de su resistencia a la tortura. La solidaridad, creo yo, la aprendió desde muy chico, en las primeras incursiones libertarias, cuando siendo hijo de una clase media que vivía medianamente bien, no se creyó aquello del Uruguay como el Uruguay no hay, y de la tacita de plata, y salió a descubrir un país que pretendían ocultar sus miserias, sus posturas mal remendadas, pero ya evidentes. Siendo estudiante universitario, se hizo proletario por elección y por convicción casi vocacional se hizo sindicalista. Vivió a fondo esa época, lo marcó como a muchos otros. Lo marcó la voluntad de querer otro mundo, otras cosas que entonces tenían nombres. Él era también un intelectual. Si por intelectual se entiende aquel que piensa, que elabora una idea, que escribe, que transmite, que no se queda tranquilo con las certezas. ¿Se equivocó? Claro que sí, pero cabría aquí citar aquella frase que en su momento acuñaron los franceses del 68 para tomar distancia del liberalismo bien pensante. Prefiero equivocarme con Sartre que tener razón con Raymond Aron. Familiero y querendón, como pocos, un poco patriarcal también. Fue una de esas constantes de él querer evitar que los hijos sufrieran las consecuencias de su compromiso. Era imposible. La época no se lo permitía y ni sus propios hijos
a los que él había, y disculpen porque voy a dar vuelta a la hoja, a los que él había contribuido a mantener pies y cabezas en esa época, bueno, podrían escapar. Recuerdo las idas, las muchas idas junto a él, con 9 o 10 años, a reuniones en el sindicato de Funza. Vaya a saber uno qué habré aprendido de aquello. Seguramente un ambiente, escuchar el vozarrón de Duarte, los chistes del perro Pérez, que se me quedaron luego resonando por muchos años. Fraternidad pura. Y los kilómetros y kilómetros caminados por los mismos años en un tramo de la marcha cañera que se acercaba a Montevideo. Eran de esas cosas que conectaban al padre con el hijo, que no entendía mucho, pero que absorbía y absorbía, incluso sin saberlo. Como los viajes en ferrocarril o las idas al estadio a ver a Peñarol. Era el mejor cuentista e inventor de historias que maestro incluso. Pero en la casa de Malvin habían libros, habían revistas y los diarios, uno por uno. Todo lo que uno quería, si se podía dejar inundar. Sin guía, pero curioso, devoré casi con la misma pasión la Isla del Tesoro, las historias de Tom Sawyer, que a su vez la biografía de Severino Di Giovanni o la Patagonia Rebelde. Y creo que la primera vez que lloré fue leyendo la historia de Buenaventura Durruti y la derrota republicana, la anarca, más bien, en la Guerra Civil Española. La primera vez que lo vi llorar a él, serían varios años, varias veces más, desmintiendo in pectore aquel mito de la dureza. Fue cuando la radio anunciaba la confirmación del asesinato del Che en Bolivia. Casi 10 años después, en Buenos Aires, estaba en casa, donde no debía estar, pero el familiero le ganaba muchas veces a la partida al criterioso. Cuando allí enteraron por teléfono de la aparición de los cuerpos de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, de Barredo y de Guaidó, lloró, puteó antes de irse como disparado. Era el 20 de mayo. No pasaron 20 días y le tocó a él. No supo ver lo que venía. ¿Se puede reprochar? Estaba jugando. Esa humanidad forjada en lecturas y prácticas fue quizás de sus mejores legados. Y la empatía, muchas veces silenciosa, no dicha. Temblaba yo cuando, estando él preso en Punta de Rieles, por entonces cárcel para hombres, la primera militarizada, le conté que había empezado a militar en el FER y no en la ROE, y que lo hacía porque en el FER estaban mejor formados que en la ROE. La ROE eran más primitivos, y no sé cuántas boludeces más de un pibe de primero de liceo, le dije. Fingió enojo antes de darme para adelante con pocas palabras. En Buenos Aires, en el verano de 1976, en un texto bastante más peligroso, su hija Adriana le contó con el mismo temor que estaba militando en la UES, la rama alicial de Montoneros. La nena había dejado de serlo. Y allí, de a poco, el padre, preocupado pero orgulloso, la abrazó, quizás como nunca lo había hecho antes. Sobre todo los hijos mayores pudimos vivir esa empatía. Yo le agradezco. Esa, la de la empatía, la de las cosas vividas, es una de las grandes diferencias que hubo siempre entre los hijos de los desaparecidos, que éramos relativamente grandes, y los más o menos conscientes de las cosas, más aún cuando en algún grado, por pequeño que fuera, también estábamos metidos en las mismas cosas. Y la de los más chicos, cuando nuestros padres fueron secuestrados. Repito, agradezco ese tiempo,
haberlo pasado, a pesar de todo. Lo de la coherencia ya es distinto. Mi padre se congeló a los 44 años en 1976. ¿Qué hubiera sido para él ser coherente hoy? ¿Cómo lo era entonces? ¿Quién sabe? Cambiaron tanto las cosas, también él fue cambiando en medio de aquellos tiempos de hacha y tiza, de aquel acratismo de los orígenes, fue marchando hacia otra cosa, nunca muy bien precisa, más bien sincrética. Pienso yo que si reviviera, buscaría reconectar al menos con muchos de los principios originarios del anarquismo, esos que su amigo Pablo Carnevaro decía que se habían ido diseminando a medida que el movimiento iba disolviéndose. Pero no sé, estoy seguro que sí, que la rebeldía, la innata y la trabajada lo hubiera llevado a mirar con mucho más distancia, con mucha bronca tantas cosas que hoy suceden y que hoy se están confirmando. Ni que decirlo del lado de enfrente, pero también del lado de acá, de la barricada. Marenales se retiró a los cuarteles de invierno. Pienso que él hubiera tomado un camino distinto. Acá, y para actos como este, y en la pelea, como le gustaba decir, seguramente hubiera estado. Tuvo la suerte, si así se puede decir, de que ya no está para cuando, 10 meses después de su propia desaparición, una horda de milicos bombardearan y ametrallaran la casa en que estaba su hija Adriana, embarazada, y desaparecieran su cuerpo. Tuvo la desgracia de no haber conocido a sus nietos. Se hubiera asombrado del racionalismo ingenieril de Juan. Carolina lo hubiera seducido con su picardía inteligente y rebelde. Julia con su agudeza empática, Ainara con su frescura. Los que lo conocimos estamos agradecidos. Esta fue la carta de Daniel. Como este es un acto de homenaje a estos dos luchadores, dos trabajadores, que hoy en medio de una coyuntura especial que viven otros trabajadores, los trabajadores del gas, le vamos a dar la palabra a Alejandro Acosta, secretario general del Sindicato del Gas. Bueno, compañeros, nosotros como Sindicato del Gas estamos profundamente honrados y reconocidos que hoy nos den la oportunidad de participar del homenaje a Gerardo Gatti y a León Duarte, porque creemos que es un homenaje a ellos y a nosotros como clase trabajadora. La unidad del movimiento sindical se ha construido a lo largo de experiencias muy diversas, pero una de ellas siempre ha sido la solidaridad de los que luchan. La solidaridad que se va construyendo a partir de arrimarse a todos los que en algún momento les toca una pelea más o menos dura. Porque la clase obrera, los trabajadores en general, hemos forjado a lo largo de toda nuestra historia, que no solo abarca al Uruguay evidentemente, en el medio de la pelea. Nada nos ha sido regalado. Ningún derecho hoy conquistado, y que el otro día, el miércoles en el paro general parcial con esa enorme movilización, reafirmábamos nuestra férrea voluntad de defenderlo, pero para defenderlo de avanzar y profundizar un montón de cambios que todavía están pendientes y que es necesario transitarlos. Por eso es que nosotros, en cuanto nos ofrecieron la oportunidad de estar acá con ustedes y de participar de este acto que es tan necesario, porque a veces se nos pelan de la memoria nuestras historias. Y creemos nosotros que tanto Gatti como Duarte forman parte de
de esa historia común de la que tanto tenemos que aprender. Por supuesto que podemos coincidir más o menos con todo lo que han hecho y dicho los compañeros, así como todos los que han aportado a este árbol que es el movimiento sindical, que es una experiencia única en el mundo. Seguramente Fernando se refiere más a eso, porque es una construcción unitaria en el marco de la pelea y en el marco de intentar transformar a esta patria en un suelo sin explotados ni explotadores. Y en esa consigna que viene de la Asociación Internacional de Trabajadores de la década del 60 del siglo XIX y que nuestro movimiento sindical retomó, confluimos todas las vertientes, todas las concepciones, sabiendo que de un lado estamos los explotados y del otro lado los explotadores. Y ese es el gran parteaguas. Yo, para terminar, porque en realidad un poco también nos invitaban a que pudiéramos hacer algunas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo como trabajadores del gas. Nuestra lucha ha entrado en un momento o en una fase donde queremos nosotros que se ha expresado a nivel de masas y de multitudes una sola concepción. No es posible a esta altura que el final de la película, en este enfrentamiento a la acción de la multinacional Petrobras, que hoy, para colmo de males, y la teníamos complicado, desde enero de este año está dirigida por un presidente que encarna el fascismo y por un ministro de Economía que es el sumum del liberalismo ortodoxo, y que en el propio Brasil esto se está aplicando. El otro día un compañero decía lo poco que sabemos del fascismo cotidiano que está sucediendo en Brasil, de los ajusticiamientos de los paramilitares, no solo en las ciudades, sino contra cientos de compañeros del movimiento Sin Tierra. Y eso es quien está dirigiendo la actitud política de Petrobras hacia el Uruguay. Hoy, para nosotros, lo que está planteado en esta pelea es cómo enfrentar a una multinacional que no solo está teniendo un conflicto laboral, que en base a su estrategia, ya denunciada por el movimiento sindical desde hace un tiempo, en cuanto a su apetencia por retirarse y llevarse el dinero de los uruguayos en el bolsillo, ahora se plantea generar la mayor escalada de agresión hacia el servicio público de gas natural, la mayor escalada de agresión hacia los puestos de trabajo. Lo decíamos el otro día en el acto, hoy quien pone en riesgo la continuidad del servicio público en todos y cada uno de los sectores, desde lo más complicado que es la seguridad del servicio al usuario, la posibilidad de atender los escapes, las emergencias, hasta cualquier otro trámite o necesidad que tenga el usuario de gas de la empresa, es la acción de Petrobras. Esto, desde el primer momento, nos planteó el desafío de cómo hacer comprender a lo largo de estos últimos años que la pelea por enfrentar a una empresa que pretendía y pretende eliminar de un plumazo decenas de puestos de trabajo, y al mismo tiempo como esos puestos de trabajo tienen tanto que ver con la posibilidad de brindar ese servicio público. Esta realidad que vivimos hoy es la herencia de la privatización, es la herencia de los partidos tradicionales, es la decisión estratégica que en los años 90 se tomó de vincular al Uruguay a esa definición de largo plazo de que Argentina iba a ser la gran proveedora de gas natural y Chile y el sur de Brasil los grandes mercados consumidores. Por eso es que nosotros caímos en la volada y como trabajadores peleamos contra la privatización. Cuando la privatización se concretó, peleamos contra los efectos de la misma. Anunciamos que iba a ser un fracaso el esquema del gas natural
que en ese momento los organismos de crédito internacional, las multinacionales y los partidos de derecha del gobierno habían anudado, al poco tiempo lo fue. Cuando el Frente Amplio asume su primer gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, se logró en el marco de esa nueva situación recomponer el sindicato, reintegrar los dirigentes sindicales que tuvimos 9 años despedidos, intentar revertir buena parte del daño que había hecho Gas de France. Pero bueno, las coyunturas políticas volvieron a incidir y en este marco regional, en esta ofensiva del imperialismo y de la acción del neoliberalismo que viene por sus fueros, justo tenemos la situación de una empresa multinacional que no le interesa para nada el servicio público y que tiene especial interés en dañar al Uruguay y ayudar a que esta coyuntura electoral se resuelva para las fuerzas reaccionarias. Por eso es que hoy tenemos, por diferentes modalidades, entre despidos directos, seguros de paro, suspensiones de 14 días con apercibimiento de despido como represalia al control obrero que practicamos. Que parece que hicimos todo un sacrilegio, ¿no? Nosotros nos tuvimos que hasta desacatar de la justicia porque el juez nos decía que el derecho de la empresa privada estaba por encima del derecho al trabajo y del servicio público. Y entendíamos que si no dábamos esta pelea, hoy estaríamos hablando no de la intención de Petrobras, sino de que Petrobras nos terminaba arrasando. Y el problema que tenemos arriba de la mesa es que, con todas las contradicciones que tiene este proceso que se ha iniciado ya en el 2005, necesitamos establecer un primer escalón que tiene que ver con que no haya despidos, con que cualquier vía de solución en este marco de que Petrobras anunció su retiro del Uruguay, anunció que ya no le interesa más el servicio público, que no hizo más que confirmar lo que hace un par de años venimos viendo, que es el desinterés total. En ese marco es que para nosotros lo que hoy estamos intentando centrar en la opinión pública, en la acción del gobierno, en la acción de nuestro movimiento sindical, que ha sido la columna vertebral de la resistencia. No solo por el paro del otro día, no solo por el anuncio de nuevas medidas, sino por la solidaridad cotidiana y la preocupación cotidiana de muchos sindicatos y de muchos compañeros que hoy los vemos aquí presentes también y que desde el primer día han estado allí. Entonces, el gran desafío que tenemos es resguardar los puestos de trabajo. Hoy Petrobras se plantea que de 164 trabajadores quiere eliminar casi 100. Y esto, con las medidas que actualmente ya tienen curso, hace que el servicio público peligre, incluso hasta en la posibilidad de restituir el gas a hospitales, sanatorios, industrias, edificios con calefacción central. Ayer, todos vieron, tuvimos una reunión con el presidente de la República y buena parte del gabinete ministerial. Yo decía luego a la prensa, se nos abrió una ventanita y entró un rayo del sol. Y bueno, calentó un poquito. Hubo un compromiso del presidente de la República, en nombre del gobierno, de intervenir en esta situación para tratar de asegurar que no existan los despidos y que a través de esa no existencia de los despidos, la organización sindical logre pervivir. Porque los 53 seguros de paro, perdón, las 53 suspensiones de 14 días con apercibimiento de despido, no es más, compañeros y compañeras. Si eso se materializa y estamos al tris de que nos echen, la destrucción del sindicato del gas. Porque allí hay una represión contra todos los que llevamos a cabo el control obrero. Y es una medida política, no disciplinaria. Porque entre el 25 de abril que se dio el control obrero
Y el 14 de mayo que se anunció la medida, pasaron más de 20 días, por lo tanto Petrobras ubicó una respuesta política a nuestra acción política. Y eso, de tener éxito, va a significar que haya un sindicato menos en este país. Porque todos los sancionados somos miembros de la directiva, somos miembros del plenario delegado o nuestro activo militante. Por eso que este desafío que tiene el movimiento sindical, que estamos tratando de transformarlo en una gran oleada del pueblo para enfrentar a Petrobras, ayer tuvo una nueva etapa que es el involucramiento del gobierno. Nosotros, ¿qué hemos definido hoy en la Asamblea General? En función de esta posición del presidente de la República, a nombre del gobierno, de intentar establecer ante Petrobras que cualquier periodo de transición hasta resolver qué pasa por el servicio público no puede implicar que los trabajadores nos echen y que arrasen nuestra organización, dar unos días. Por lo tanto, el lunes que estaba previsto el lanzamiento de la huelga general, no va a ocurrir eso porque vamos a postergarlo un poquito. Esto no significa ningún plazo concreto, vamos a analizar en la semana que viene, día a día, cómo se evoluciona, qué cosa hace el gobierno, qué cosa responde Petrobras. La huelga de hambre por ahora continúa. Nosotros entendemos que esa medida necesita seguir, no porque por sí mismo, sino porque o la semana que viene hay un atisbo de solución y por tanto se levanta, o la semana que viene, ante la acción del gobierno, el objetivo que tenía la huelga de hambre, que era sacar de la pasividad que tenía el Poder Ejecutivo, se logró, o hay que pasar directamente a la huelga general y esta medida cumplió una etapa. Así que nosotros terminamos por acá. Yo les pido mil disculpas, pero tengo que trasladarme para ejercer la otra profesión, que es el profesor de Historia en el Liceo 38 de La Teja, y tengo que llegar hasta allá. Pero no queríamos faltar a este convite, porque entendemos que todos los compañeros que son herederos de Gatti y de Duarte, los compañeros del PVP, los compañeros del Arroyo y demás, son nuestros hermanos, y por tanto este sindicato del gas, lo único que está dispuesto a poner arriba de la mesa es nuestra voluntad de lucha. Nosotros no vamos a aceptar ni a firmar ningún acuerdo que implique despidos. No vamos a decirle a ningún trabajador que es prescindible. No vamos a dejar a las madres jefas de hogar sin trabajo porque algunos nos salvemos. Quizás, como decían los viejos compañeros de la CNT, todos ellos, Cuesta, Turianqui, Gatti, Duarte, acá lo más importante es salir enteros de esta pelea. Vamos a dar hasta lo último que tengamos junto con el movimiento sindical para salir victoriosos. Pero en una lucha se gana o se pierde. Si es de verdad, decía el Che. Bueno, nosotros en cualquier escenario, tense seguro, compañeros, que este sindicato no va a aflojar. No porque seamos más valientes que nadie, sino porque creemos firmemente que solo en la pelea por los derechos de los trabajadores y del servicio público está la posibilidad de avanzar. Muchas gracias. Saludamos a los trabajadores del gas que están en comitiva, entonces, asistiendo a este homenaje a León Duarte y a Gerardo Gatti, fundadores de la vieja CNT, y vamos a darle la palabra al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira. Hace unos días Fernando Pereira decía, si me habré peleado con Luis Puig, y bueno, ahora están en la misma mesa, no sé, arréglense. Bueno, salud, gracias por la invitación. Es difícil después de la carta de Daniel decir algo importante. Así que voy a tratar. No conozco en el mundo, tampoco conozco todo el mundo, ni todas las centrales, pero no conozco ninguna central en el mundo plural con tanta influencia anarquista como en Uruguay. Yo no conozco.
Conozco todas las centrales de América Latina en su más profundidad, conozco algunas de Europa, pero no conozco ninguna con tanta influencia anarcosindicalista como tiene la uruguaya hasta el día de hoy. Ni conozco tanta generosidad de los anarcosindicalistas, de los comunistas, de los socialistas y de los cristianos para haber construido un proceso de unidad sindical. A veces es bueno reconocer la historia por lo que los propios compañeros dicen. Es decir, yo podría transmitir acá varias anécdotas de compañeros de Duarte o de Gatti que me hicieron más de una vez, algunas de Luis Romero, muchas de Luis Romero, que le preguntaba tanto que un día me dijo, no me podés preguntar tantas veces por día, tantas cosas, porque andaba curioso con el tema. Y tenía un poco de razón, porque ahora, con la edad que Luis tenía en aquel momento, que yo tengo ahora, cuando me hacen así 1.000.000 de preguntas, pienso enseguida, Luis Romero, no me pueden hacer tantas preguntas un mismo día, no tengo esa velocidad para contestar, no. Y tenía cierta razón. O podría contar anécdotas muy valiosas de Hugo Cores. Yo creo que fue fue la primera persona, después de la derrota del voto verde, que como dijo ahora el oso, me abrió una puertita de luz para pelear por el artículo 4 de la ley de caducidad, de la ley de caducidad, que podría ser chica la luz. Yo no discuto hoy el tamaño de la luz, pero lo encontré por ahí, cerca del Teatro Stella de Italia. Estaba con unos pocos mangos tratando de alquilar ese teatro para hacer la primera actividad sobre el artículo 4 de la ley de caducidad. Yo no sé bien cuánto saldría en ese momento el Stella de Italia, creo que ahora ni se llama más así, pero sí sé que fui a ese acto y allí él construyó una serie de posibilidades de trabajo y yo creo que el tema está vivo, el tema de la cultura de la impunidad, porque compañeros como Cores, compañeros como Turianqui, más veteranos, compañeros como Logrado, Martín, pudieron mantener la bandera levantada, porque yo quiero ser franco, había una generación que había quedado quebrada, entre los que me incluían, totalmente quebrado. Y había un discurso en cierta medida de entrega, bueno, lo decidieron las urnas, como si las urnas pudieran decidir el destino de nuestra gente, la búsqueda de nuestra gente. Pero también, y me parece valioso, y hace poquito lo leí, una carta que hizo Vladimir Turianqui, una nota larga. Nosotros escribíamos muy atrevidamente con Marcelo en una revista llamada Tesis 11 hace mucho tiempo, no sé cuántos años. Bueno, Marcelo tenía pelo, para que te hagan una idea. Y una carta profunda que hizo Turianqui para esa revista, pero también después la he visto en otros lugares y la he guardado. Decía que llega un momento de la construcción de la unidad donde lo que faltaba era resolver el nombre. Y entonces, por un lado, había una tensión de compañeros que decían esto se tiene que llamar central porque tiene un principio, tiene esto. Y los compañeros anarcosindicalistas decían, bueno, esto se tiene que llamar convención porque nuestros criterios. Él relata esa historia y en un momento dice que se le acercó Duarte y le dijo a Vladimir, esto hay que resolverlo. No puede ser un nombre lo que separe a los trabajadores. Y si hasta ahora se llamó convención y funcionó de esta manera, ¿cuál podría ser el problema? Y vaya cierta de esas dos cabezas, ¿no? Porque probablemente hubiera otras en el medio, porque estas historias siempre después, por sin querer, esconden otros compañeros que tuvieron un valiosísimo aporte. Pero sin duda que cabezas que en principio parecerían que no se iban a entender en este tema, lograron poner por encima la unidad de los trabajadores, los valores, los principios que el nombre.
Entonces, claro que uno puede recordar a Gatti. Yo he leído este libro más de una vez, pero lo presto cada vez que me lo... Tengo el defecto de prestar libros. Igual lo voy a seguir haciendo, porque me parece una cosa importante que la gente lea sobre esto. Pero no sé cuántas veces ya presté el de Héctor Rodríguez y no me ha vuelto nunca. Y he prestado el de Gatti, y bueno, cada vez que preciso después llamo a Luis otra vez a ver si me auxilia para alguna lectura. Y lo he leído más de una vez. Y claro que sobre los aspectos políticos mucho se ha hablado de Gatti. Sobre su acción sindical mucho se ha hablado de Gatti. Sobre su acción en Argentina mucho se ha hablado de Gatti. Sobre la importancia de Duarte en Funza. Yo no sé si el poco comparte lo que yo digo, pero debe haber pocas cosas con que la gente se sienta más identificada que decir yo fui trabajador de Funza. Hay gente que no trabaja en Funza o que trabajó un año en Funza. Y yo la encuentro en una calle, en una feria, y me dice, yo fui de Funza. Y le pregunto, ¿en cuánto tiempo? Un año. Me dice, pero soy de Funza. ¿Cómo de Funza? Un año no son nada. Y ahí hubo gente 30 años. Bueno, ese es el nivel de identificación que ese gremio tiene con la gente, que sigue teniendo, ¿no? Aún en las peores circunstancias, en las peores dificultades, uno va ahí y siente que Funza está presente. Yo he ido últimamente a grabar algún programa de televisión que se filma desde ese lugar, y ahí hay un corazón. Y Duarte está presente. Bueno, va a entrar a la planta industrial actual de Funza para leer el cartel de León. Y también mucho se podría decir sobre León y sobre su papel en la construcción de la unidad, trascendente papel. Pero yo quiero quedarme con los seres humanos, esos que están relatados en el libro. Esos que veían sus hijos, que bien relataba Daniel Gatti, eran capaces de abrazar y proteger a sus hijos. Yo no le llamaría no lo llamaría patriarcal, lo llamaría profundamente humano. Todos queremos cuidar a nuestros hijos en nuestros brazos. Aun cuando nuestros hijos ya tienen 50 años, todos queremos proteger a nuestros hijos. Yo le llamaría profundamente humano, y por suerte en esta central sindical he encontrado de todo. Me he peleado con todos, con Luis, era un predilecto en una época, pero es mi amigo, es mi compañero. En cualquier circunstancia de dificultad yo no dudo en llamarlo o él a mí. Y si tenemos alguna diferencia, lo mismo. Y si tenemos coincidencia, lo mismo. Y siento orgullo que mis amigos estén donde les toca estar. Que no es siempre donde quieren ni donde pueden, es donde les toca estar. Como a cada uno de nosotros nos ha tocado estar en distintos lugares a través de la vida. Yo sé que tengo que ser breve y tenía muchas cosas para decir, pero cuando se hace un homenaje a Gatti y a Duarte, se le hace también un homenaje a la unidad del movimiento sindical. En un libro que escribió sí, el querido Gallego Bouzas, ahora está pasando por un momento de salud complicado, pero saliendo por suerte, que se llamó La Generación Cuesta Duarte, da cuenta de ese proceso fermental de luchas internas, de debate formidable, de debate potente. Hay que ver que era una época donde el movimiento sindical se contestaban por libro. Es decir, alguien presentaba una ponencia y el otro dirigente sindical que le iba a contestar, le contestaba con un libro. Yo tengo alguno de esos libros, no sé, ahora me tiene hostigado o algo hostigado el compañero que tenemos responsable acá de la documentación del PCNT, Boituret, que tendría que darle eso para el archivo documental del PCNT, y yo estoy con una fuerte tensión entre la emoción de ser dueño de esas cosas que encontré en una feria o que me la regaló algún militante y entregar para que otros la vean. Finalmente la entregaré, pero luego de hacer un largo duelo, ¿no? Me va a llevar unos meses, pero lo entregaré. Y eran debates potentes, fermentales, duros, pero llenos de amor, llenos de unidad, llenos de compromiso. Ayer estuvimos con este conflicto del GATA a las 8 de la noche acá con Marcelo, 8 menos 5, y a las 8:05 le dije que me tengo que ir, porque tengo que ir a ver, o 8 menos, bueno, las horas se me van de la cabeza, pero tengo que ir a ver una obra
de teatro que dan en el Teatro Solí, que es una historia sobre Rosa Luxemburgo, que además actúa Gabriel Iribarren, que a mí me parece de las más destacadas actrices que tiene el Uruguay. Y obvio que fue fantástica, obvio que las puedo recomendar, no me van a dar nada de las entradas, ya mi entrada la pagué, si quieren les muestro el ticket. Pero sí puedo asegurar que se podría hacer una obra con la vida de cualquiera de estos compañeros, los que nombré y los que no nombré, porque no puedo nombrarlos a todos. Sé que hay unas centenas de hombres y mujeres que fueron capaces de construir un Congreso del Pueblo. Sé que hubo unas cuantas centenas que fueron capaces de construir el primer Congreso de Unificación Sindical y salir de la chiquita para construir la unidad sindical. Y que si hoy, 50 años después, hay unidad sindical, es porque esa construcción fue maciza. Como diría mis queridos amigos Yarbanmá y Carrero, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y bueno, esas raíces las plantaron, entre otros, Gerardo Gatti y León Duarte. A ellos mi más profundo recuerdo y emoción. Muchas gracias al presidente del PCNT, a Fernando Pereira. Hace fácil la cosa, Pereira, porque tenemos que saludar a Luis Romero, a Julia Canepa, que están allí de FUNSA, a los trabajadores de FUNSA que están por ahí también y estaban apoyando esta actividad. Por supuesto que está también Martín Ponce de León y allí fue nombrado, pero está también con nosotros el exministro de Educación, exintendente de Montevideo, el doctor Ricardo Berlich. También le agradecemos por estar aquí con nosotros. Le vamos a dar la palabra a alguien que parece que de joven era militante. Nosotros los más, no somos jóvenes, pero somos un poco más jóvenes que él. Lo conocemos como doctor, como ex rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arocena, está con nosotros también. Compañeras, compañeros, me han hecho el honor de invitarme a este homenaje a dos compañeros que conocí en el movimiento obrero estudiantil de los 60, cuando era joven, efectivamente. Mis compañeros de la mesa representativa a la que iba en nombre de la Federación de Estudiantes, mis compañeros de detención en el CIOR. Es una emoción hacerlo aquí, ese homenaje, por lo que ya se ha dicho, por lo que representó la generación Cuesta Duarte y por el hecho de que el movimiento sindical a la salida de la dictadura haya creado el Instituto Cuesta Duarte y le haya puesto ese nombre. Duarte está allí, con Gerardo Cuesta. Podría estar Gerardo Gatti, porque también se podría haber llamado Gerardo Gatti y Félix Díaz. Cuando yo empecé a militar, me hablaban de esa pareja, Gerardo Gatti y Félix Díaz, los organizadores del paro del 6 de abril de 1965, el momento bisagra desde la fundación de la Convención al Congreso del Pueblo, al segundo Congreso o Congreso Fundacional del 66. Y al mencionarlo, no puedo sino recordar, sobre los hombros de Félix Díaz caía todo el peso de la organización de la CNT en el 68. Qué militante Félix Díaz, qué contento hubiera estado Gerardo que yo lo mencionara a la vez que él. Gatti y Duarte, dos tradiciones fundacionales del movimiento obrero. El obrero de la industria, curtido en los avatares más difíciles. Eso fue la generación histórica del movimiento de los trabajadores, de la izquierda, del progreso social. Eso era León Duarte. Y Gerardo Gatti, el sindicalista de los gráficos. Los gráficos fundaron el movimiento sindical en el Río de la Plata y fueron la cultura del movimiento obrero, los que impregnaron de cultura, hicieron que no solo fueran trabajo, fueran también fuente de cultura. ¡Qué pareja representativa! Ambos son símbolos de la resistencia.
palabra que seguramente asociamos con su nombre. La Resistencia, nombre de las primeras organizaciones hace bastante más de 100 años, las sociedades de resistencia de obreros de tal o cual sector, la dignidad de los de abajo, la dignidad de los que buscan caminos diferentes, resistencia. Cierro los ojos o los mantengo abiertos, veo la mesa del 68, veo el Congreso del 69, hecho en un pedacito chiquito, sin medida de seguridad y con la presencia de los delegados del Cordobazo argentino. Y en la mesa aquella y en el Congreso aquel, veo un abanico muy variado de alternativas ideológicas y militantes, pero todas tenían algo en común. Pensaban cómo pasar de la resistencia a la revolución. Eso era un eje característico. Por esa alternativa, muchos todos lo dieron. Estamos reunidos aquí para homenajear a hermanos supliciados. No creíamos posible que hubiera tamaño abismo de barbarie como el que se abatió, por ejemplo, sobre los compañeros que estamos homenajeando y tantos otros. Hemos debido aprender, pobres de nosotros si no lo aprendimos, que los derechos humanos nunca están seguros, que los derechos humanos nunca están garantizados para siempre, que solo defendiendo los derechos de todas y de todos, en todas partes, en todos los tiempos, podemos estar a la altura de ese mandato que nos viene de la historia de los compañeros que todos lo dieron. Creo que estamos reunidos también para agradecer la fuente de inspiración que creo que para muchos han sido nuestros hermanos supliciados. Seguramente somos varios los que podríamos decir, más de una vez nos dio el impulso de yo no doy para más, yo no puedo, yo no quiero seguir, ya esto no da. Y fue el compromiso con quienes ya no están lo que nos hizo seguir. ¿Cómo estar a la altura de ese agradecimiento que les debemos? Y quizás plantear los temas del hoy y del mañana en la perspectiva del ayer. Ayer era la inminencia de la revolución en América Latina, y no solo para las izquierdas. El gran historiador argentino Tulio Alperindongui, cuando volvió a escribir el prólogo de su obra central, Historia Contemporánea de América Latina, 20 años después, dice: este libro, y hay que haberlo conocido, Alperín era el hombre más circunspecto y menos propenso a entusiasmarse que uno pudiera imaginar. Sin embargo, este libro está escrito, dice, yo lo veo leyendo 20 años después, con la sensación de inminencia de la revolución. Eso es lo que vivíamos a fines de los 60, comienzos de los 70. Y hoy, yo creo que Gerardo y León Duarte hubieran querido que por lo menos planteáramos la pregunta, que por lo menos abriéramos la discusión. ¿Qué pasa con el cambio social? ¿Qué pasa con la alternativa del cambio social? Por supuesto, yo no tengo ni por casualidad una respuesta, pero sí tengo una certeza, una conjetura y una sospecha. La certeza es que solo en un clima muy fermental de atención a las ideas y de absoluto respeto al discrepante podremos encontrar caminos a tono con lo que tenemos como compromiso. Y para eso vuelvo, para eso venimos viejos, a mis vivencias. En el CIOR, en marzo del 71, con Gerardo y León Duarte y otros compañeros, discutimos nada menos que la aparición del Frente Amplio. Era un tema que dividía y vaya si dividía. Ellos eran más veteranos que yo, mucho más experimentados, hablaban mejor, tenían más experiencia. Yo estaba absolutamente en minoría en esa discusión. Y me respetaron y discutieron y me escucharon y me enseñaron, y quizás yo no dejé de decirles alguna cosa que valió la pena. Ese era un clima de discusión que muy a menudo tuvimos en las cárceles y que muy a menudo no tenemos fuera de las cárceles. Muy a menudo en las cárceles
teníamos un clima de estudio, no de la doctrina, de la realidad, de maneras de interpretar a la realidad. Mi conjetura es que solo con un clima de discusión fermental y de estudio podremos reencontrar caminos. Tengo también otra cosa para sugerir, y tiene que ver con que para reencontrar caminos la vida militante debiera ser una fuente de satisfacción en sí misma más de lo que lo es. Por supuesto, Duarte y Gatti Vargas sí sabrían lo que había que pelear y cuán dura era la vida cotidiana de un militante como ahora de los militantes del gas, por supuesto. Pero yo vine con la idea de que les hubiera gustado a Gerardo y a León Duarte que citara a Buenaventura Durruti, después de escuchar la carta de Daniel, la certeza se transformó en convicción. Decía Buenaventura Durruti: nosotros podemos hablar de un mundo nuevo, porque llevamos un mundo nuevo en el corazón. Bueno, muy a menudo nos olvidamos de eso. La vida militante debiera ser más parecida a ese mundo nuevo que llevamos en el corazón. Y así se nos irían menos muchachas y muchachos que muy a menudo se alejan de la militancia porque ven un clima de hostilidad que no comprenden, no aceptan y hacen bien en no aceptar. Ojalá las nuevas generaciones puedan tener ese mundo nuevo que llevamos en el corazón como parte de la vida cotidiana. Y tengo también una sospecha. La sospecha es que de las nuevas generaciones que hacen falta para encontrar nuevos caminos ya están apareciendo. Cuidado, la sospecha tiene que ver con que si están apareciendo, no con que hagan falta. De eso no tengo la menor duda. Que hacen falta nuevas generaciones para encontrar nuevos caminos, por cierto. Y cuidado con los viejos que miramos para atrás. Hay que acordarse lo que a mí me enseñaron hace muchísimo tiempo, y estoy mirando para atrás, lo que me enseñaron en la Federación de Estudiantes. La mejor generación siempre está por venir. Y está por llegar, esa es mi sospecha. ¿Qué fue la generación no a la baja? ¿Cuánto hace de la generación no a la baja? ¿Qué edad tenía? La generación no a la baja y los que vienen después. Probablemente la última tarea que nos queda a la generación del 68, esta generación que se está desvaneciendo, es estar a la orden de las nuevas generaciones. Ayudarlos, respaldarlos, contarles cuando nos preguntan, darles una mano si nos piden, pero por sobre todas las cosas, decirles, compañeras, compañeros, es la hora de ustedes. Y en esa perspectiva, todo estuvo presente hace muy pocos días. Todo de lo que estuve hablando estuvo presente hace muy pocos días. La tradición de la resistencia, el compromiso de los derechos humanos siempre, nuevas generaciones que abrirán nuevos caminos. Todo eso estaba el lunes, ¿verdad? Todo eso estaba el lunes cuando los paraguas parecían banderas enarboladas al viento mirando hacia el mañana. ¿No sentían ustedes al mirar el paragüero de banderas al viento que estaban diciendo: fuimos, somos, seremos? Eso nos dijo la manifestación del 20 de mayo. Con esa convicción... Con esa convicción vivieron mis compañeros. Viven en la resistencia de hoy, vivirán en las nuevas alternativas que hacen falta para mañana. Porque, en realidad, todo lo que tenía para decir cabe en la frase con la que termino. León Duarte y Gerardo Gatti. ¡Qué militantes, caramba! Gracias al doctor Rodrigo Arocena, con ese fuerte el aplauso para Rodrigo. Hablando
hablando de militancia de diferentes generaciones, saludamos a todos los que están aquí en la sala, de diferentes gremios. Veo a la gente del SINTEF por allá, de los molineros, un saludo especial. Recién Fernando Pereira le hacía referencia al secretario general del PIT-CNT que está con nosotros también, Marcelo Abdala, sin pelo, ¿no? Está ahora, sí, está por ahí también y lo saludamos, le agradecemos por estar. Y a tantos otros que están aquí, militantes todos, especialmente agradecemos nuevamente a Marta Casal, a Hortensia Pereira, a los nietos de León Duarte. Y ahora sí, vamos a recibir, decía recién Fernando Pereira, también Rodrigo Arocena, que la enseñanza de León Duarte que está en el PIT-CNT, en la vieja CNT, también debería merecer un libro, no sé, Brenda, se lo tiro ahí a usted. Vamos a escuchar ahora a Néstor Duarte. Al final queremos invitarlos especialmente a que se queden, porque está el cierre con los gurises, con esta murga que ya es del Carnaval Mayor, porque meteles que son pasteles, son también un poco de la murga nuestra. Vamos a escuchar a Néstor Duarte. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que no está fácil. Es la primera vez que voy a hablar de mi padre en público. Creo que es el momento. No quiero dejar de agradecer a Fernando las palabras. Rodrigo, un placer escucharte, como siempre. Es algo maravilloso. Hoy quería venir no simplemente a hablarlo de mi padre desde el punto de vista que todos conocemos, sindical, sino también quería aportar algún dato más sobre su vida familiar, sobre las experiencias que hemos tenido. Toca un poco por tener tanta cercanía acá con sus nietos y bueno, mi madre, pero vamos a hacer lo posible para que salga todo bien. Antes que nada me gustaría hacer referencia a la última marcha que tuvimos. Después de tantos años, la verdad que la gente no olvida. Para quienes la transitamos desde el inicio, podemos decir que esta marcha se ha convertido en un acto histórico para este país, algo que no es nada bueno. Realmente mi único deseo sería que esta fuese la última, que podamos alcanzar la verdad y la justicia que venimos reclamando, que termine de una vez la impunidad y que caigan todos aquellos que la están sosteniendo. Se habla de un pacto de silencio entre los militares y sus cómplices civiles, pero no quiero pensar que formen parte del mismo también aquellos que sufrieron la dictadura de este lado, porque la verdad que algo sería realmente muy cruel. Sinceramente, en lo particular yo esperaba muchísimo más de estos 15 años de gobierno de izquierda con respecto a los desaparecidos y a lo que venimos reclamando. Algo que no quiero dejar pasar por alto es el profundo agradecimiento a todas y todos los jóvenes que participan de esta marcha, en especial a aquellos que entrelazan sus manos para hacer el cordón y proteger las imágenes de nuestros seres queridos. Eso es algo que me emociona profundamente cada marcha. Cuando veo a esos muchachos como los vi en esta última, caminando con el agua por los tobillos, todos mojados y con sus manos aferradas y sus caras siempre mirando las imágenes, con ese sentir tan profundo. Hoy el compromiso es el mismo que tuvieron los viejos y las viejas que estuvieron en familiares. Mi esperanza es que mis hijos no tengan que continuar con este mismo camino y que puedan poner toda su energía en la construcción de un gran país con verdadera justicia social, como lo soñó León Duarte. Tampoco puedo dejar de mencionar las apariciones y las declaraciones mediáticas de este asesino,
de lo peor que nos ha dado esta bendita tierra oriental, que pienso que la historia se encargará de registrar como uno de los personajes más siniestros del Uruguay. Hoy no voy a mencionar su nombre, para no ensuciar este homenaje. Algo que realmente me preocupa es saber quién o quiénes están detrás de él. ¿Qué le permite después de tantos años pronunciarse y reconocer crímenes como el del compañero Comensol? Que la prensa lo entreviste en la comodidad de su casa. Que se siga mostrando como un torturador totalmente impune. Es algo que nos tendría que poner alerta a todos en el país. Es un asunto muy grave, no es así nomás. Es tiempo de que ya estas cosas no sucedan más, no las podemos permitir. Hay que tomar medidas sobre esto, pero reales. Tenemos que ser conscientes que los años siguen pasando y no encontramos la justicia, seguimos en el mismo camino. Estamos con algunos pequeños avances, pero tenemos todos los protagonistas vivos, o casi todos vivos, los que han hecho estas atrocidades, y no puede ser que no podamos construir la verdad. Yo pienso que esta justicia es indispensable para honrar nuestro pasado, pero también para poder liberar el futuro. No solo el futuro personal, sino el futuro de mis hijos, el futuro de toda la juventud que viene atrás, que no tengan que seguir cargando con este peso. Bueno, compañeros, compañeras, también debo decirles que León Duarte fue un hijo, un hermano, un esposo. También fue padre y ahora es abuelo. De Leonel, Matías, a Juan de Camilo. Como todos los revolucionario y transformador de la realidad que vivía, solo lo pudo lograr a través de un gran sueño. Sin duda que supo entregar todo lo que tenía para construir una nueva vida. Una vida nueva también para la clase trabajadora a la que él amaba profundamente. Mi padre León lleva el nombre de mi abuelo, que se llamaba igual. Creció en la quinta de sus padres, trabajando la tierra junto a mi abuelo, mi abuela Celia, y sus dos hermanos, Juan el mayor y Víctor el más chico. Contaba mi abuela de su carácter y determinación desde muy chico, desde muy pequeño. Se crió en una gran familia de trabajo y con muchos valores. Mi abuelo era un hombre de muchos valores. Mi abuela le supo decir a mi madre que él era muy bueno, pero que desde que cumplió los 13 años estaba esperando que se lo tiraran muerto en la puerta de la casa. Porque no dejaba pasar por alto la injusticia y siempre se involucraba con gran rebeldía. Hay una anécdota de sus hermanos de cuando le hizo frente a un productor que tenía mucho dinero en la zona, ya que él estuvo trabajando ahí arrancando papas por tanto, y como tenía la particularidad de hablar con los compañeros, con los trabajadores, y bueno, complicaba mucho, esta persona decide despedirlo. Evidentemente que sin pagarle nada como corresponde. A lo cual mi padre le dice: necesito hablar con usted. Este hombre le da la posibilidad de hablar, le plantea el reclamo de sus derechos. A lo cual le responde: tranquilo, usted entró por esa puerta, yo lo escuché, no le voy a pagar nada. Vaya caminando, salga por la misma puerta tranquilo. Y mi padre lo mira y le dice: usted no se haga problema, usted me paga todo lo que me dé y yo salto por la ventana. Es decir, fue la primera vez que este hombre tuvo que pagar los jornales, verdaderamente lo pudo conseguir.
Después fue trabajador en el Zoológico del Cerro, donde participó de sus marchas. Como es sabido, en Funza es donde comienza su tarea sindicalista en forma fermental. Es ahí donde conoce a mi madre Hortensia, una joven que estaba a cargo de sus hermanos menores. Cuando mi padre se entera de esa situación, le pregunta si cobraba la asignación familiar por sus hermanos, ¿no? Porque tenía como 4 o 5 hermanos más chicos, que era la que sustentaba la casa, porque mi abuelo ya había fallecido y mi abuela tenía complicaciones para el trabajo. Mi madre no sabía que era un derecho que lo podía reclamar ella, porque eran sus hermanos, y bueno, le ayuda a tramitar ese derecho, y bueno, lo consigue, que la verdad que como cuenta mi madre, para su familia fue un beneficio muy importante. Así comienza su relación de pareja, de la mano de los derechos laborales, algo increíble. Fue una vida de mucho esfuerzo y trabajo, pero de gran amor. Así fue como me crié. ¿Qué le puedo decir de mis padres? De mi padre. Pude compartir pocos años con él, pero su presencia no solo la siento, sino que la veo. Era un hombre fuerte, con mucha ternura. Hay recuerdos que los tengo inolvidables, como por ejemplo, sentado en el muro tomando mate en la vereda mientras yo jugaba andando en bicicleta, o cuando íbamos a jugar a la pelota, y algo muy gracioso porque él decía vamos a jugar el fútbol, si no le decía fútbol. También hay recuerdos muy importantes por las tardes de invierno, a veces sentado en la cama los tres, mirando llover por el balcón, y tenía una frase de él que me quedó grabada, que decía, bueno, vamos a sentarnos a tomar mates con amor. Y ahí estábamos los tres, en una simple acción de ver llover y compartir ese momento. Son muchos los recuerdos. También cuando íbamos a Buenos Aires a visitarlos, pero ya en forma clandestina, en el año 1975. Yo tenía tan solo 8 años, pero me daba cuenta de muchas cosas. Digo, él tenía esa particularidad que jamás me hizo sentir la verdadera situación que se estaba viviendo ahí en ese momento. Cuando nosotros teníamos ese encuentro con mi madre y él, digo, era una inmensa alegría, una felicidad, digo, yo mirándolo desde este momento, no sé cómo hacía para poder salir de esa situación y tener una vida totalmente normal con nosotros, como que no había sucedido nada, que no había persecución, que era lo que yo pude sentir en ese momento. También están los recuerdos que se mezclan, como cuando se lo llevaban los milicos al cuartel y estábamos varios días sin verlo, o a veces semanas, y también esa emoción se junta por cuando lo devolvían del cuartel, ¿verdad? Yo sentía el timbre, me acuerdo que bajaba corriendo, y es como si lo hubiera parado ahora, con su frazada en los brazos. Una alegría inmensa era lo que se sentía en ese momento. Era como una fiesta en casa de vuelta. Él en ningún momento te hacía sentir cuál era la situación que se estaba viviendo del cuartel. Era como un hecho, lo podríamos decir, normal. Solo una vez, cuando mi madre yo pude escuchar por detrás de la puerta, cuando mi madre lo estaba ayudando a cambiarse, que venía de la tortura del cuartel. Y mi madre le dice, con la voz quebrada por el llanto, mirá lo que te hicieron estos hijos de puta. Y él le contesta, no viejo, no son hijos de puta, son pobre gente. Claramente esas palabras las vengo a comprender muchos años después, ¿verdad? Y lo que también nos da la posibilidad de ver su grandeza humana. Hoy en este homenaje quise reflejar algunas de las cosas que uno tiene guardadas como vividas,
que evidentemente quizás mucha gente no conozca de León Duarte. Estamos más bien acostumbrados a escuchar su historia sindical, su historia de lucha, de resistencia, de pelea, de entrega. Y bueno, quise aportar algún componente más para que lo podamos conocer más en profundidad y que podamos acercarnos un poco más al hombre, ¿verdad? Digo, no solo a la persona que dio la vida por la lucha. Para despedirme, les quiero compartir algo que es muy íntimo para mí. Algunas palabras de la última carta que me escribió mi padre. La misma supo sobrevivir los allanamientos, las ratoneras, las visitas militares que estaban comandadas por estos personajes siniestros. En esta carta me la escribió para una Navidad, que fue la última Navidad que supimos algo de él. Y les voy a decir simplemente una pequeña frase que resume muchas cosas. En donde él decía: hoy el destino me impone estar lejos, pero lejos están los que se olvidan, los que dejan de quererse. Y como yo te quiero tanto, estoy más cerca que nunca. Hoy, usando sus palabras, 42 años después, les puedo decir que Gerardo Gatti y León Duarte están más cerca que nunca. Agradecemos nuevamente a Hortensia Pereira, que está allí, fue referenciada muchas veces por su hijo, ¿eh? Se ve que usted le hizo bien a los nietos también de León. A Marta Casal le agradecemos también por estar. Agradecemos especialmente también a Silvia Bellisi, la hermana de Humberto Bellisi, que está aquí también, y estuvo marchando. Estuvo marchando junto a María Lunes, y María parece que no afloja con sus 90 y pico de años, no afloja ni abajo del agua. Agradecemos especialmente al diputado Oscar Groba, que mandó una adhesión, y al Frente Izquierda de Liberación también adhiere al homenaje a los compañeros León Duarte y Gerardo Gatti, víctimas del Plan Cóndor. Junto a ellos recordamos a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Como lo demostró el pueblo uruguayo el 20 de mayo, exigimos verdad y justicia, Frente Izquierda de Liberación. Y ahora mirando el libro de Gerardo Gatti allí, que escribieron Ivonne Trías y nuestro querido compañero Universindo Rodríguez, le damos la palabra a Brenda Bogliacini, también militante de aquella época. Bueno, rearmándome un poquito, después de estas intervenciones no está fácil emocionalmente, por lo menos afectivamente. Bueno, este es un acto de homenaje a León Duarte y a Gerardo Gatti, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, revolucionarios, que formaron parte de una generación de aquella época de los grandes proyectos nacionales, de los grandes proyectos revolucionarios, nacionales, populares, latinoamericanos, muchos de ellos derrotados, pero que han dejado un legado precioso del cual, bueno, somos parte y que está en nuestras manos para seguir pensándolo hacia el futuro. Pero también este es un acto de denuncia, también es un acto de denuncia de verdad y justicia, porque en abril
la periodista Alejandra Casablanca nos acercó un documento de la CIA, desclasificado, donde decía que la CIDE argentina, el CID uruguayo y la Policía Federal habían secuestrado a 30 militantes del PP y entre ellos a los líderes León Duarte y Gerardo Gatti. Pero en particular, negro sobre blanco decía, los líderes León Duarte y Gerardo Gatti fueron asesinados. Entonces, este es un acto donde queremos poner este documento sobre la mesa. Todos los que estamos aquí sabíamos y sabemos que fueron secuestrados. Ese documento es un documento del 26 de julio de 1976. Ese documento confirma lo que hace 40 años venimos denunciando. Y por eso hablamos con Fernando Pereira y le dijimos, el PIT-CNT, acá debemos denunciar y poner ese documento sobre la mesa y seguir peleando por verdad, memoria y justicia, por León Duarte y Gerardo Gatti, y también por todos los detenidos desaparecidos. En ese sentido, este es también un acto de denuncia. Es un acto de memoria porque queremos recuperar también el significado y los por qué estos compañeros fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados. Sus luchas, sus tradiciones, fueron líderes y fueron dirigentes de una corriente, forjaron una corriente sindical, pero también una corriente política y también un pensamiento revolucionario que es parte de este patrimonio, de este capital de la izquierda, y eso lo queremos recuperar. Es muy tentadora, claro, es muy tentador ante estas personas tan potentes, tan luminosas, entrar en una especie de recuerdo nostálgico, muy admirativo por todo esto. Voy a tratar de dar solo algunos detalles, algunos aspectos, porque el legado que creo que es un legado importante de ellos y de otros, es un legado importante, es una memoria a seguir trabajando, porque es la memoria de una época y la memoria de un pensamiento y de una lucha que debemos construir, porque uno de los objetivos centrales de la dictadura fue fracturar la memoria, al decir de Maren y Marcelo Viñar, que nos han aclarado, nos han ayudado a pensar el tema de la memoria, el tema de la fractura. Querían anular, romper estas tradiciones, romper su legado con el presente para pensar el futuro. Por tanto, esta tarea que no la pensamos, que empezó hace mucho, es más, le diría a Luca que hay un libro sobre un acercamiento a León Duarte, que allá está Rodolfo Porrini, hecho por Rodolfo Porrini y Mariela Salaberry. Hay un libro que, bueno, ahí está Paula Arari de Trilce, que es Gerardo Gatti, revolucionario, que nombró, de Ivonne Trías y Universindo Rodríguez, y está el libro también, Memorias de la Resistencia, de Hugo Cores. Ahí esos son 3 pequeños tesoros que contienen mucho para pensar y repensar presente y pasado en ese diálogo pensando el futuro. Es cierto también que hay muchos otros actos de memoria que se han hecho, la película Kollontai, la plaza que hay a León Duarte, actos, reuniones, por allá hay alguien de Manuña, que no me acuerdo el nombre, que también le han puesto a lugares el nombre de León Duarte. Por tanto, hay un trabajo de memoria contracorriente, con una fuerza de lucha de la impunidad que también está, pero también está esto otro. León Duarte, ya han dicho bastante de algunas cosas que iba a decir, así que voy a achicar un poquito, pero León Duarte se forjó en Funza, en una Funza donde su dueño y patrón, el señor Pedro Sanz, andaba a caballo con un revólver en la cintura por la fábrica, teniendo ese tipo de conducción empresarial y patronal autoritaria, intolerante y antiobrera. A ese patrón, León Duarte, junto con muchos otros, desafiaron, construyeron, pelearon por muchos caminos que fueron necesarios para enfrentar esa violencia y ese autoritarismo patronal.
ocuparon la fábrica, hicieron huelga, pusieron la fábrica bajo control obrero, hicieron todo lo necesario para pelear contra los carneros. Todas las formas de lucha allí se enfrentaron y fue un sindicalismo aguerrido, luchador, combativo, que terminó forjando un sindicato que no solo era sindicato de obreros, era un sindicato de obreros, de administrativos y de supervisores. Era un sindicato de una potencia y una fortaleza construido en base a una pelea dura, exigente e intransigente, llena de dignidad. De esa experiencia se construyó una tradición de ese sindicalismo combativo. Y por otro lado, Gerardo Gatti, en realidad eligió como lugar ser obrero. Era un estudiante del IPA de literatura y eligió que su lugar, desde el lugar que iba a mirar la realidad, desde el lugar que iba a pelear, desde el lugar que iba a vivir, era desde el lugar de los obreros gráficos. Eso fue una opción de lucha, desde su lucha sindical, y siempre ellos dos, desde su base, desde su opción anarquista, era una lucha por la emancipación y la revolución. Eso estaba en la base y se fue construyendo de modos distintos entre los dos. Ellos dos, desde esta perspectiva, desde los sindicatos solidarios, desde este sindicalismo combativo y radical, formaron parte, junto con todos los otros compañeros del Partido Comunista y de otras corrientes socialistas, de esta CNT. Y tenían una cuestión muy particular, que fueron esos debates, y que me parece que esta tradición que ellos forjaron, y tenemos que entender que tradición, para pensarlo desde hoy, no es repetición. Ser coherente no es repetir lo mismo. Construir una tradición es repensarla, rearmarla, redefinirla, rediscutirla. Y por eso ellos, con esa tradición anarquista, lo que hicieron fue cambiar algo sustantivo. Fue unificarse con los comunistas. Para muchos anarquistas esto fue insoportable, insoportable. Entonces ellos comienzan a transitar una tradición combativa y a su vez una tradición abierta, dispuesta a nuevas ideas, dispuestas a responder a las necesidades de la realidad. Pero al mismo tiempo, su propia tradición, ese legado, que creo que tiene muchas pertinencias para el presente, ellos decían: queremos una convención porque nos preocupa el tema del poder. Si hay algo que los anarquistas tienen como una reflexión, es el problema de la cuestión del poder y la cuestión del Estado. Y decían: no queremos una central porque no queremos que se centralice el poder. Queremos otra forma, porque la preocupación de ellos era la unificación de las luchas, sobre todo. Y tenían especial preocupación por la concentración del poder, por la separación de los dirigentes de las bases. Esa cuestión está en la base de la polémica entre central o convención. Y hay otro elemento que, además, León Duarte lo repetía a los obreros, pero también a los estudiantes, nos tenía la cabeza como taladrada, que era: los dirigentes sindicales no tienen que ser rentados, los dirigentes sindicales tienen que estar en sus lugares de trabajo. En Funza había una máquina que era la de León Duarte, y cuando se ocupaba, los trabajadores le ponían como unos papeles que decían al lugar del león. Entonces, esto que nos taladraba, esto que planteaban con radicalidad, la cuestión democrática en los sindicatos y la cuestión de que los dirigentes sindicales debían tener una ética y una práctica ligada a los trabajadores, tenían que vivir como los trabajadores tenían que sufrir, eso era un aspecto y una seña de identidad total en estos compañeros. A su vez, León Duarte era un dirigente sindical solidario. Yo no sé si acá está Julio Ojeda hoy, que no sé si puedo venir, que es un dirigente sindical de Seral. También una fábrica en Santa Lucía con ese tipo de patrón como Pedro Sáenz, un patrón que no soportaba los sindicatos, no soportaba perder un conflicto. Cuando lo perdía, terminaba aceptando y al mes sacaba otra vez ese derecho conquistado. No lo soportaba. Y Duarte fue una especie de compañero de lucha y maestro de Julio Ojeda, otro compañero ejemplar que está vivo, que está hoy vivo, que son de estos sindicalistas aguerridos, nacidos de combates duros,
ejemplos de una ética militante apegada a las luchas obreras. Por otro lado, Gerardo Gatti y León fueron fundadores de la FAU, de la Federación Anarquista Uruguaya. Fueron fundadores también, luego, de PVP. Pero en camino de todo eso estará la ROE y la OPR. Toda esta tradición tiene otro aspecto que tiene una seña de identidad, que es el tema de luchar. Ustedes saben que la consigna "arriba los que luchan" es una consigna que es parte de nuestra identidad. Y esa consigna tiene que ver, cuando presentamos este libro de Ivonne Trías de Universindo sobre Gerardo Gatti, que estaba Turiaski me decía, yo discutía mucho con Gatti y estuve pensando mucho cuáles eran exactamente nuestras diferencias. Si eran cuestiones metodológicas, yo me di cuenta que hay un énfasis en ustedes que es el tema de la lucha, como un nudo central por encima del programa, por encima de la organización. Creo que el "arriba los que luchan" sintetiza una idea que era la idea que la construcción de una conciencia capaz de transformar la idea de que la subjetividad de los trabajadores, una subjetividad transformadora, se conseguía luego de experiencias de lucha colectivas. Esa especie de clic que es el clic necesario, el tipo de conciencia necesaria para seguir adelante, para seguir en un momento transformador. Creo que ahí hay una pista. Y la otra pista tiene que ver con las discusiones sobre lo posible. Y ahí hay también una pertinencia con el presente. Todo esto creo que tiene diálogo con el presente. Lo posible se experimenta luchando. Los límites de lo posible se experimentan en la medida en que empezamos un ejercicio de lucha y se va corriendo ese límite más adelante en la medida que el eje es unificar las luchas y organizarse para luchar. Por eso, el "arriba los que luchan". Otra cuestión que quería decir es, en estas corrientes que tienen origen anarquistas y que luego en la FAU, que al principio era la Federación Anarquista Uruguaya, cuando yo me integré era sin anarquista uruguaya, era sin puntitos, le decíamos, porque ahí, no ahí, ya antes habían confluido compañeros de origen, de historia marxista, y ya éramos una mezcla de anarquistas y marxistas conviviendo, y había las propias debates y algunos eran más como refería Rodrigo y otros no tanto, éramos los más jóvenes, capaz que éramos más camiseteros, o si eras anarquista, o si eras marxista y todas esas cosas. Pero esta tradición tiene algo que me parece que puede valer la pena y es interesante, que fue el desafío de no ser ortodoxos, el desafío de tratar de pensar, y creo que quizás esto es algo para seguir discutiendo y es muy polémico. La pregunta era cómo reunimos, cómo incorporamos de múltiples saberes y de múltiples tradiciones y construimos nuestra propia teoría. Ahí había algo un poco quizás audaz y enorme, ¿no? Porque uno lee en algunos textos del 68 que se habla que el problema de pensamiento de la izquierda latinoamericana y uruguaya tiene un atraso, tiene un cierto colonialismo, tiene una cierta influencia de las grandes potencias. Y en esa mezcla, en ese lugar estábamos nosotros. Yo recuerdo en Buenos Aires, cuando llego a mí, me dan la tarea de formar parte de lo que le decíamos en jerga clandestina el Instituto de Historia. En realidad el sector que iba a tratar de trabajar el tema del Congreso Fundacional del PVP, y iba a hacer tareas de sistematización, de información de conceptos, de textos, etc. Yo tenía 20 años, claro, recién cumplido. Por supuesto, estaban Cariboni, Cancana, entonces es Gerardo Gatti quien queda responsable de este Instituto de Historia. Tengo una primera reunión en Buenos Aires que eran en la calle, ¿no? Caminando. Y entonces yo siempre lo había mirado ahí como
en reuniones donde yo estaba allá atrás calladita, y no pude aguantarme y le pregunté, Gerardo, ¿vos sos anarquista? Gerardo, no, sin comentarios. Gerardo lo que hizo fue silencio. Silencio. No me contestó. Tuvimos 1, 2, 3 cuadras y no me contestó. Yo, callada, no sabía qué hacer. Y él en un momento quiso hablar de otra cosa. Esa actitud de no contestarme, o sea, básicamente de no entrar al casillero Peñarol o Nacional, o de no dar una sanata explicatoria, sino que dejarme a mí el problema, dejármelo como problema que yo tenía que pensar, me pareció una de esas lecciones sobre las conductas que son conductas para pensar. A partir en esas bases es que el Congreso de Fundación del PDP será un congreso, y esto me parece interesante para pensar, un congreso durante un año en clandestinidad, en situación de dictadura, pensando en cómo luchar en la dictadura, y eran reuniones de discusión para pensar juntos, porque éramos conscientes del atraso teórico, de la dificultad de pensamiento y de la necesidad de plantearnos algunos temas. Algunos pudimos avanzar y muchos otros quedaron pendientes. León Duarte y Gerardo Gatti eran dos personas con grandes convicciones y con una enorme capacidad de lucha, que vivieron en un momento que me parece que ese momento hay que verlos a ellos en el momento, y de ese momento aún tenemos mucho para aprender como uruguayos y como latinoamericanos y quizás como países del sur. Eran momentos de aquel tercer mundo, de la idea del tercer mundo como proyecto, no como designación, de los países no alineados. Eran los momentos de la revolución argelina, de la lucha por la independencia. Eran los momentos de Frantz Fanon, que hablaba de todos los problemas de otros sectores que no eran la clase obrera, y criticaba el pensamiento ortodoxo de las izquierdas, que no podían ver otros sujetos en los países coloniales, otros sujetos de transformación. En esa época y en ese momento, y con esos desafíos teóricos, fue que estos compañeros enfrentaron e hicieron y estuvieron dispuestos a hacerse cargo de la situación, a luchar y a decir, nos vamos a hacer cargo de esta situación. Fue en momentos en que los límites del proyecto Ballista ya se habían visto y empezaba otra etapa, y la izquierda empezaba a buscar otros caminos. Y aparecieron los proyectos desarrollistas de la CEPAL y también se vieron los límites, y aparecieron los proyectos revolucionarios y también se vieron sus límites. Y hoy nosotros estamos viviendo los límites de los proyectos progresistas. Y creo que toda esta tradición, la tradición de Gerardo Gatti y de León Duarte, esta tradición de lucha, de combate, de compromiso, y esta tradición de un pensamiento propio, construido, creo que hoy nos llama a desafiarnos y a seguir pensando qué vamos a hacer al futuro y qué proyecto queremos y qué vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Recordamos que ya en minutos, cuando cierre el biscuit, vamos a tener la presencia aquí en el estrado de meterle que son pasteles, la murga. Ahora con nosotros el diputado Luis Puig, entonces. Buenas noches, compañeras y compañeros. Agradecerles a todos ustedes poder participar en este homenaje a Gerardo y León. Agradecerle a Marta Casal, agradecerle a Hortensia, a Lilian, a los 4 nietos que están acá, donde nos parece que plantearnos este homenaje es reafirmar un compromiso de identidad con las luchas,
con las prácticas y también con esa historia que nos identifica para poder interpelarnos nosotros y plantearle a las nuevas generaciones por qué este ejemplo de compañeras y compañeros que supieron enfrentar su momento en la historia, un momento con todas las particularidades que planteaba Brenda en el sentido de cuáles eran los desafíos que estaban planteados y cuáles son las polémicas que tenemos al día de hoy, cuáles son las polémicas que nos plantean cuando condenamos al terrorismo de Estado. Nos dicen: lo que pasa es que en nuestro país hubo quienes atacaron a la democracia y después vinieron los militares y cometieron excesos. Eso es una falsedad de la historia. En nuestro país lo que hubo fue un intento de que los sectores populares pagaran el precio de la crisis capitalista y que se pagara con rebaja de salario, que se pagara con la imposibilidad de grandes sectores de la población de poder desarrollar sus estudios, que se pagara con rebajas salariales y de jubilaciones, y ese proceso generó una resistencia de nuestro pueblo que se manifestó en varios aspectos, en movilizaciones estudiantiles multitudinarias, donde fueron asesinados varios de nuestros compañeros estudiantes, con cientos y miles de dirigentes sindicales presos en los cuarteles, y habrán pasado León Duarte, Gerardo Gatti, Vladimir Turianqui, y tantas compañeras y compañeros, producto de la represión que había comenzado bastante antes de la dictadura. Y también había una respuesta de acción directa, y también el sindicato de FUNSA se convirtió en una escuela de solidaridad, una escuela donde venían los trabajadores de Seral, de TEM, de Iringueri, de conflictos que estaban muy jodidos, con patronales autoritarias, donde la represión era permanente, donde los despidos, donde hacer mandar preso a los compañeros que llevaban adelante las luchas era una constante. Bueno, el sindicato de FUNSA era una escuela de solidaridad, donde las compañeras y compañeros tenían un lugar para encontrarse con gente con la experiencia de estos compañeros. Y también los jóvenes que nos acercábamos al Frente Estudiantil de la Resistencia Obrero Estudiantil, que no éramos ajenos al momento que se estaba viviendo, integrábamos una generación que ante el avance del autoritarismo, ante el avance de la represión, nos sentíamos identificados y fascinados por la acción de la guerrilla también, porque era una forma de enfrentarse al autoritarismo, y muchos de nosotros nos sentíamos tentados de acercarnos a organizaciones guerrilleras. Y ahí, por ejemplo, para los estudiantes del Liceo 13, apareció Humberto Bellisi. Humberto, que nos planteó: che, desen una vuelta por el sindicato de FUNSA. Hay gente que puede plantearles cosas que realmente le planteen otra visión del tema. Y allá fuimos, producto de un conflicto en la fábrica de vidrio de COVID en Villa Española, fuimos y nos encontramos con una charla del Loco Duarte. Esa charla donde el Loco Duarte explicaba en palabras sencillas que podíamos entender qué era el ser solidario, cómo se practicaba todos los días, cómo no era una cuestión de hacer la raraca y hablar de solidaridad, sino practicarla organizando la huelga de hambre con los trabajadores en lucha, organizando actividades de diferente tipo, organizando en otros casos las ollas populares. Y allí nos dimos cuenta que había un camino para recorrer de las manos de trabajadores que te convocaban a la lucha colectiva, que te convocaban a hacer la experiencia de lucha al lado de los trabajadores en conflicto,
ahí yo creo que se abría una perspectiva distinta para muchos jóvenes que dijimos, el camino va por acá. No entendíamos mucho, pero el camino de obreros organizados, luchando, de obreros que se planteaban la solidaridad como una constante, el enfrentamiento, la acción directa, era un elemento que nos ayudaba a crecer. Y así como el sindicato de FUNSA era una escuela de solidaridad, las ocupaciones de FUNSA eran una escuela de participación donde estaban los trabajadores y donde íbamos los estudiantes a colaborar con las tareas de ocupación. Y en la huelga general del 73, hacía días que estábamos ocupando junto a los trabajadores de FUNSA, y cuando al mando del general Cristi, con helicóptero sobrevolando y con una tanqueta blanca adelante, venían las fuerzas de la represión a desalojar, el loco Duarte nos llamó a un lugar, ahí en el Cuero, que le decían, nos dijo, compañeros, los estudiantes tienen que salir de la ocupación. Se podrán imaginar las cosas que le dijimos, ¿no? Habíamos estado varios días ahí en la ocupación y cuando venían los milicos a desalojar, el loco nos decía que nos teníamos que ir, ¿no? Le dijimos de todo y el loco nos dijo, no se perturbó para nada, dijo, la decisión está tomada, compañeros, no vamos a regalar el frente estudiantil, los compañeros lo van a acompañar. Dos compañeros de talla alta, grandote de FUNSA, nos acompañaron y nos sacaron por un agujero en el tejido del fondo. Y el compañero que veía nuestra desazón nos dijo, vos, gurises, si les tocará peleas en el futuro, no regalen el frente estudiantil, los vamos a seguir precisando y demás. Palabras que nos quedaron grabadas durante mucho tiempo. Después vino la instalación de la dictadura, la derrota de la huelga general, la resistencia a la dictadura, reencontrarnos con los compañeros en Argentina y donde había una preocupación fundamental. La preocupación de Gerardo, del loco y de tantos compañeros era la dictadura uruguaya no puede perpetuarse como la dictadura de Stroessner en Paraguay. Tenemos que lograr generar, Duarte lo decía con mucha claridad, tenemos que abrir un espacio político para que la gente pueda expresarse. Y ese espacio político hay que abrirlo peleando en todos los frentes contra la dictadura. En la denuncia internacional, en el contacto que había que retomar con los compañeros que habían quedado en Uruguay. Hubo un proceso posterior a la formación del PVP que se llamó la campaña Alejandra, que ustedes la habrán visto, por lo menos algunos en el documental Colontay. ¿De qué se trataba eso? Y se trataba de que compañeros que estaban acá en el ojo de la tormenta no es que fueran a recibir línea en la Argentina, sino que como primera cosa llevaran sus vivencias, aportaran la materia prima de lo que se estaba viviendo acá para poder trabajar y reorganizar un movimiento obrero clandestino que resistiera a la dictadura. Ese compromiso se asumió con compañeros que asumieron el desafío, y lo estoy mirando a Fernando Funcasta, el Fancha, que era uno de los compañeros que tenía la tarea de reinsertarse en FUNSA. Y hasta hizo un curso para trabajar en cuero y demás, y el loco Duarte era el que lo aconsejaba, los pasos que tenía que dar para poder dar una especie de examen de ingreso en FUNSA y poder ayudar a los compañeros que estaban adentro a rearmar el sindicato para resistir la dictadura. El Fancha cayó pasando para Montevideo, cae en cana, pero venía con esa tarea. Y ese desafío, ¿qué implicaba? Implicaba el compromiso de decir que esa generación asumía el desafío de enfrentar a la dictadura para que ésta no se consolidara. O sea, el compromiso, el desafío, el asumir lo que decía el Che, poner el pellejo atrás de las ideas, fue un componente que
no solo tuvo nuestra organización, que la tuvieron una gran cantidad de organizaciones y militantes de los más diversos pelos. Y si será importante lo que dice Rodrigo, que muchas veces nos olvidamos en el debate diario, en el debate cotidiano, de esa fraternidad imprescindible que afloró en las cárceles cuando compañeros y compañeras de distintas raíces ideológicas estaban dispuestos a estudiar juntos, a pensar juntos cómo enfrentar la dictadura. Después del relato que nos hicieron tanto Daniel en su carta sobre Gerardo, lo que nos dijo Néstor sobre León, yo creo que eso los identifica con eso que para nosotros es imprescindible, que también lo decía el Che, que decía que a riesgo de parecer ridículo, no concebía al revolucionario sin una gran cuota de amor. Todo eso fueron y representan nuestros compañeros. Compañeros que fueron capaces de pelear por sus ideas con mucha claridad, con mucha frontalidad, y que fueron audaces en el pensamiento teórico. Apoyar la revolución cubana, como lo hizo la FAU, con Gerardo León y otros compañeros en la dirección, que le valió el rechazo de corrientes anarquistas internacionales en los cuales decían que se estaba apoyando una revolución marxista. Rechazo que también sufrieron los compañeros cuando decidieron, y acá hay virtud de los compañeros, virtud de otros compañeros cristianos, comunistas, de diferentes vertientes, de que entendieron que era más importante la unidad de los trabajadores que las diferencias que habían entre los dirigentes. La fundación de la convención, que ahí tenemos con Fernando una polémica a lo largo de los tiempos, polémica fraterna, la conformación de la convención no significó que nadie dejara de lado sus ideas. Se hablaba de unidad en medio de la lucha ideológica, se hablaba de unidad donde cada uno planteaba cuál era la mejor forma de desarrollar el movimiento obrero, cuál era la mejor forma de pensar en el socialismo. Estos compañeros que reivindicaron desde siempre el socialismo y la libertad, que también había una polémica porque también algunos compañeros entendían que hablar de socialismo implicaba libertad y ellos hacían fuerte énfasis en el socialismo y la libertad, también lo llevan esa audacia teórica en medio de una dictadura brutal, del juego de pinzas entre la dictadura uruguaya y argentina, a hacer un congreso para pensar perspectiva, hacer un congreso en medio de la represión para analizar la situación, para hacer propuestas muy audaces, pensadas desde la mentalidad de compañeros que venían de raíces libertarias. Se plantearon un Frente Nacional de Resistencia con todos los que estuvieran dispuestos a luchar contra la dictadura, incluso con los sectores progresistas de los partidos tradicionales. Se planteaban un gobierno provisorio, se plantearon un programa alternativo, dieron la posibilidad de generar pensamiento colectivo cuando todo parecería indicar que en aquel momento era un momento de resistencia y no de elaboración. Bueno, tuvieron la enorme capacidad de pensar un congreso que pensara más allá de la resistencia a la dictadura, que pensara en la caída de la dictadura, que pensara en cómo enfrentarla en ese momento, pero pensara en el día después. Y yo creo que esa forma de plantearse la vida, esa forma de plantearse la lucha por el socialismo, Lenin decía que no todas las formas, no todos los tiempos son adecuados para llevar adelante el socialismo, pero sí todos los tiempos son buenos para plantearlo, todos los tiempos son buenos para pensarlo y para elaborarlo. Y en esa conjunción
que decía Brenda, de que se intentó incluso hacer la raviolera propia, que era un desafío teórico muy grande, que no logramos desarrollar. La síntesis de las ideas marxistas y del anarquismo y de otras corrientes para nutrir algo que es fundamental, poder desarrollar una práctica que tenga un sustento teórico de transformación. Todos esos desafíos los dejan los compañeros. Y sin duda que ese énfasis que pone el compañero Rodrigo Rosena en el vínculo con las nuevas generaciones, para nosotros es fundamental. Nosotros no estamos hablando de héroes de pedestal, no estamos hablando de héroes para el bronce, estamos hablando de militantes revolucionarios, con esas chuequeras propias de los revolucionarios que decía Gerardo Gatti, que sumando nuestras chuequeras podemos llegar a construir una unidad para luchar. Porque esa consigna que Brenda decía, al arriba los que luchan, es una consigna creada por Hugo Cores, y no en cualquier momento. Hugo Cores les dijo a sus compañeros de militancia en ese momento, después de una operación armada, para ser claros, les dijo a los compañeros, arriba los que luchan. Y después, Mauricio Gatti, a los pocos días, trataba de recordar qué fue lo que dijo Hugo después de lo que hicimos, y eso empezó a matrizar el tema de arriba los que luchan, que implica una convicción que tiene mucho que ver con la unidad. Para nosotros la unidad es un artículo de primera necesidad, no es un artículo suntuario prescindible, es un artículo de primera necesidad. Ahora, la unidad la concebimos para luchar. La unidad la concebimos para hacer transformaciones. La unidad la concebimos para no dejar solo a los gremios que luchan. Y para terminar en este homenaje, quiero decir que hoy ser coherentes y ser consecuentes con quienes estamos homenajeando implica rodear a los gremios en lucha, implica rodear a los trabajadores del gas, implica rodear a los trabajadores del citrus, implica plantearnos que la alternativa sigue siendo transformar esta sociedad en una sociedad sin explotado ni explotador. Salud y arriba los gremios. Gracias a todos. Ya vienen, metele que son pasteles, pero ahí estaba, quería decir algo, creo, Marta, ¿no? A ver, Marta Casal con ustedes, ¿no? Por favor, un minuto. Mientras se preparan los gurises de metele que son. Como estaba escondida, me pareció mal oír que me estaban nombrando una y otra vez. Demasiado. Y agradecerme. Y me siento hermanada con la compañera Hortensia. Pero quiero decirles una cosa. Esto a mí, por supuesto, me ha emocionado mucho, me ha recordado mucho, me llena de añoranza, como comprenderán que tengo. Y en este momento, que como bien dijo Brenda, resulta que apareció una noticia de unos documentos desclasificados que no dicen ninguna novedad. Es un golpe al corazón, de todas maneras, pero no dicen ninguna novedad. Justo aparece esa noticia al cabo de tantos años, cuando aquí hay una efervescencia extraña, infecta, de la impunidad. Y quiero decir lo siguiente, soy un familiar, por eso me nombran, pero no me tienen a mí, ni a Hortensia, ni a nadie, familiar, que agradecernos nada, porque familiares somos todos. La impunidad deshonra a este país, y eso me duele profundamente. Pero venga,
tiempos de cohesión. Gracias a usted, Marta Casal, con nosotros. Señores, gracias a todos los que estuvieron. Me tienen que son pasteles, los grises, ¿no? Calma, pueblo que está morena, hoy te representa el seco fiel de tu voz, se te nota, perdido, inseguro, quédate tranquilo, no pasa los dos, vuelve otra vez, cantando clarito lo que hay que cantar, hoy campanea el imperio de la voz del pueblo que se hace escuchar, vuelve y tiembla. El capitalismo sapea para nosotros, hoy tuitea atrás, y si no sabe, ahora se lo explico, acá hay una morga, no se va a callar. Bueno, está bien, es para la tribuna, se lo digo Viola, volvió a carnaval, a veces lo que se quiere escuchar, dejarse llevar sin andarse cuestionar. Y dejar salir eso de carnaval, el lado combativo, el lado emocional, como decir, tu lado más poeta, tu lado bermeja, como los pasteles, oh sí, vuelven tus pasteles, para vos salieron pasteles, hoy vuelven otra vez, carnaval, hoy viene a conquistar al barrio, a la vecina, al barrio que nos vio crecer, tantas cosas vividas. Qué lindo poder cantarle con sinceridad y de corazón a nuestro barrio, el barrio que nos vio crecer, de corazón al barrio que nos vio crecer, el barrio de, ay, que lo queremos tanto y que lo tenemos tan adentro, el barrio de, Hasta la publicación, ya dice el muro de Facebook que la murga regresó, solo nos falta que usted comete una injusticia, algo que ya no puede ser, que no se pueda creer, hacer la revolución, con alguna frase linda y foto de nuestra actuación. Eso es convicción, era una opción, venir a actuar.